Bueno, realmente es un gusto. Verdaderamente la primera vez que voy a hablar públicamente con Jorge Fernández. Es un dirigente del PJ de mucha trayectoria en la provincia de Santa Fe, realmente un conocedor de nuestra provincia en términos generales y de la mirada del peronismo sobre la provincia y sobre el país y sobre la región. Así que muchas gracias, Jorge, por haber venido. Al contrario, gracias a vos. Gracias, gracias. Un saludo a toda tu audiencia. ¿Cómo estás viendo como primera pregunta? Y aunque parezca así muy general, quiero saber tu impresión en el trazo grueso, seguramente con mucha preocupación. Este momento del país es un momento del mundo muy delicado, es un momento de la región muy delicado, es un momento económico muy preocupante, pero también, bueno, me parece que tu experiencia puede darnos un poco de claridad a esta situación actual. Bueno, lo primero que quería decir es que al margen de lo heredado, 2015-2019, con un acuerdo con el fondo, caída de 600.000 puestos de trabajo, incremento de los planes para suplir la caída de trabajo, destrucción de alguna rehabilitación que se había hecho entre el 2003 y el 2015, al margen de el COVID. En definitiva, se produce en el mundo una caída casi similar a la que se produce en la crisis del 29, o sumando el conflicto bélico existente, que en alguna medida nos retrocede, y espero equivocarme, a situaciones de la época de la Guerra Fría, y en consecuencia uno queda de un lado o del otro. Aquel espacio que había en el 2003 de Néstor Kirchner, o de los países, o de Lula, o de Evo Morales, para generar el no al ALCA, hoy no está. En ese marco, la responsabilidad que le corresponde al gobierno, el gobierno es el Frente de Todos, que yo integro, que voto y al cual voy a intentar sostener con los breves aportes que uno de determinada edad puede hacer, es el responsable y es al cual la ciudadanía le dirige los reclamos. Y en estos reclamos, más allá de las limitaciones que impone acordar con el fondo, porque si uno no acuerda con el fondo, también está en alguna medida saliendo del mundo. No es el caso de Néstor Kirchner, que termina arreglando el tema con el fondo, lo que tiene un problema con una parte de los bonistas. Es responsabilidad del gobierno. Y en este caso de la responsabilidad del gobierno, estimo que además de la institucionalidad del Frente de Todos, además de ese problema, que es un problema político, hay un problema económico que está sufriendo la población, que tiene que ver con la inflación, una inflación, yo no puedo equipararla a la del 89 ni a la del 2001, pero que tiene parámetros que perjudican el bolsillo de los trabajadores formales. Puede haber una caída de los sectores medios. Y eso exige indiscutiblemente que encontremos alguna fórmula, que es política y económica, y también de inserción internacional, que estabilice en alguna medida los mercados sin afectar sin redistribuir en el sentido negativo la situación existente de sectores medios y de sectores bajos que obviamente están en una situación de incertidumbre. Ahí te pongo una pausa. Sí. Voy a citar a un economista que tal vez no es en general del agrado del progresismo, pero ha tenido una reunión con la vicepresidenta hace poco y ha tenido Melconian. Melconian plantea esto. El ministro de Economía más crack que pueda existir en un país choca el barco si el mundo está panza arriba. Y lo plantea al revés. Si el mundo está con viento y con viento a favor, un ministro de nivel medio intelectual y técnicamente puede llevar adelante un cambio importante dentro de un país. Esto te pregunto en virtud de que el mundo está medio panza arriba. Bastante panza arriba. ¿Crees que una buena coordinación política principalmente puede corregir aspectos económicos en la vida cotidiana? Digo, porque se habla mucho de la tensión que hay entre los socios del frente, ¿no? Sí. Yo creo que, a ver, si tengo que hacer una autocrítica, diría que faltó institucionalizar, por lo menos, que uno conozca al Frente de Todo en el sentido estricto de la palabra. Socia mayoritaria tiene nombre y apellido. Se llama Cristina Fernández de Kirchner. Massa, cuya existencia garantiza la victoria del 2019, los gobernadores, Movimiento Obrero pese a sus diferencias, y un presidente que se llama Alberto Fernández, que obviamente llega pensando o imaginando, o es puesto, o acepta la presidencia imaginando otro escenario, un escenario más bien de ser puente con algunos sectores para superar alguna grieta
que se origina en la Argentina históricamente desde siempre. Hoy quiero recordar que hace 200 años San Martín, nos cuentan, en un gesto de muy buena voluntad, le entregaba el mando a Bolívar. Falta decir que lo tuvo que hacer porque la burguesía comercial y ganadera porteña, de la mano de Rivadavia, no estaba de acuerdo con la idea de la patria grande. Digo, vuelvo al tema. Del plan continental. Del plan continental. Entonces lo que digo es, institucionalizado eso, reconocido eso, obviamente que hay que fortalecer la figura del presidente, pero el presidente tiene que reconocer esta existencia. Y yo creo que los tironeos tienen que ver justamente con cómo estabilizar este barco sin perjudicar a los sectores populares. Porque este barco no hay que estabilizarlo como lo hizo Cavallo cuando estaba en época de la Rúa, que lo estabiliza para asegurar la riqueza ya concentrada. Con esto no estoy diciendo que tengamos que avanzar sobre el sistema productivo, en esto comparto algunas posiciones, más allá de que ideológicamente he pensado otras cosas, de que hay que apoyar al sector productivo exportador, porque allí está la posibilidad de obtener una riqueza que hoy no la tenemos. Pero también miro los parámetros económicos, y no soy economista, yo creí que me traías a hablar por Evita. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso en un ratito. No, te digo, sí, está claro que los parámetros económicos, y basta hablar con empresarios, basta hablar con la burguesía industrial de la provincia de Santa Fe, tienen parámetros económicos bastante importantes. Hay una recuperación económica que no llega al bolsillo de la inmensa mayoría de los argentinos, y ese es el problema. Sí. Bueno, Carlos Heller contaba hace poco que la metalmecánica tiene un crecimiento que estaban prácticamente en la quiebra en el periodo 2015-2019. Hoy están exportando, están vendiendo como nunca en el mercado interno incluso sus Quiere decir que en lo macro, aún pese a lo heredado, el COVID y la situación geopolítica, el plano no es un plan que nos lleva como el neoliberalismo fatalmente al descenso de los sectores medios o a las políticas neoliberales. Es un plan que no ha logrado llegar al bolsillo de los argentinos. ¿Cómo lo ves a Perotti en este concierto, al gobernador actual? Hoy estuvo en una reunión con el presidente, 13 gobernadores. Primero te voy a plantear una cuestión teórica. Claro, yo creo que el peronismo como tal, y el kirchnerismo en particular, del cual me considero parte, tenemos que abordar el federalismo como expresión no contraria al Estado Nacional, porque eso justamente son las políticas neoliberales de la década del 90, sino como el expresar a los sectores socioproductivos, así como los Kirchner expresaron a la provincia petrolera. Perotti tiene todo el derecho del mundo, y me parece que esa es su principal virtud, de intentar representar a los sectores productivos de la provincia de Santa Fe, que tienen en el sector agropecuario indiscutiblemente a uno de sus pilares. Sí, la zona núcleo. Y dice la zona núcleo. Y además Perotti creo que en eso opina muy bien que hay que apoyar al sector agropecuario que le agrega valor, no grabar al que agrega valor, porque justamente, y esta es una vieja teoría económica hasta de Belgrano, o del último Alberdi, el valor agregado, el que le da la potencialidad, el desarrollo industrial, el valor agregado, el que le da la potencialidad a un país, el que lo hace crecer. Si no crece un sector. En eso lo veo bien a Perotti. Podemos discutir si tantos puntos de retención o no retención, eso lo podemos discutir, pero lo veo a Perotti como sintonizando lo que me parece que le costó en el inicio de la gobernación, donde obviamente tenemos un primer golpe cuando asume, donde la oposición le fija el presupuesto. Y eso me parece que desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista democrático, a una oposición, que la respeto porque obviamente ganó la Cámara de Diputados por el voto y no por alguna maniobra, digamos, nefasta o fraudulenta, no es un acto que corresponde en el marco de la democracia. Eso no quiere decir que uno después le tenga que responder con la misma moneda. Lo que digo, que ese Perotti, al cual no le dan el instrumento que es el presupuesto en un primer momento, me parece que tiene un primer año donde quiere acomodar las cuentas, y por allí no termina de encontrar el rumbo de lo que tenían que hacer, y hoy me parece que no encontró. Me parece que no encontró. Puede ser que no tenga a lo mejor un diálogo fluido con la oposición o con diversos grupos del Partido Justicialista, pero empieza a relacionarse de un modo mucho más coherente, y me fijo en las encuestas, cómo va creciendo en el ranking de los gobernadores, en cuanto a lo que se refiere a su relación con la ciudadanía. Bueno, también ha planteado 2 o 3 cuestiones vinculadas a cierta independencia, no solamente de opinión, sino de criterio. Por ejemplo, mencionabas uno recién,
esto que se presenta como un dólar diferencial para los sectores de los agronegocios, que no nos fue, recién lo explicábamos, lo explicaba nuestro columnista de economía, que es algo mucho más complejo que un dólar diferencial, pero bueno, ahí planteando una disidencia respetuosa con la gestión nacional, y antes... ¿Respecto a este tema o respecto a la posibilidad de aumento de retenciones? No, respecto al tema de este dólar que se llama dólar diferencial, o se presenta como dólar diferencial. Sí. Bueno, de las retenciones también había opinado sí, más o menos en ese sentido. Pero tengo otra, recuerdo otra, donde dijo el subsidio a los servicios públicos es muy asimétrico, y pongo como ejemplo, dijo, y se lo dijo Alberto Fernández aquí en Santa Fe en la inauguración de la planta potabilizadora, al transporte público de pasajeros por colectivo. Que negar esas situaciones es de mucha necedad, bueno, y plantearla públicamente debe tener su costo también. Tiene su costo. Lo que me refiero es lo siguiente. Está claro que un gobernador, especialmente un gobernador de un partido nacional, sea el peronismo, sea el radicalismo, otra cosa sería un partido exclusivamente provincial, tiene que ser parte del proyecto nacional, pero tiene que defender los intereses de su provincia. Y eso me parece que eso es recuperar el federalismo en el sentido integral. No retrotraerse en la provincia como desligándose de la nación, sino incluyendo lo provincial en lo nacional. Y me parece que lo hace, o lo intenta hacer. No está intentando oponerse a un modelo nacional, sino está intentando defender los intereses provinciales, y en este caso no es el único, no es el único gobernador, es la mayor parte de los gobernadores que están planteando esto de los subsidios. Y de hace tiempo. Y hay una asignatura pendiente que no es del gobierno de Alberto Fernández, es, yo diría, de larga data. No empezó ni en el 2003 ni en el 2015, ni con Alberto Fernández, es de larga data. Sí, sí, sí. Y uno tiene que tocar un núcleo duro ahí, núcleo duro de sectores medios altos y de sectores medios, sectores medios capitalinos. Que viajan por 2 pesos. Que viajan por 2 pesos, porque no estamos hablando del interior profundo de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, estamos hablando de la zona. Y que es un privilegio irritante. Yo he tenido, por cuestiones de trabajo que estar en Buenos Aires, la verdad que no podía entender lo que pagaba de luz. No pagaba nada de luz, por ejemplo. 70 años de la muerte de Evita. Sí, pero más que eso, ¿cómo lo reflexionás vos? Como que su paso por la historia, muy corto, son 7, 8 años, porque un cáncer donde algunos escriben viva el cáncer, se la lleva puesta, han quedado registrados en la historia argentina como un caso único, como un caso que entró en el corazón de las mayorías populares y que trasciende el ámbito de la Argentina. Porque Evita parece, si uno va a un lugar académico en Europa, le van a preguntar, che, el peronismo es de derecha, es de izquierda, no entienden. Sí todos sobrevaloran la figura de una mujer que, viniendo de donde viene, digamos de una condición humilde, en solo 7 o 8 años se gana el corazón de su pueblo. También el odio de algunos otros sectores. Sí. Yo creo que no hay, en la construcción del peronismo, Evita es como la socia natural de Perón. Que Perón sabe llegar muy bien al cerebro de los nuevos actores sociales, que no son solo trabajadores industriales, sino que son peones rurales, o la nueva burguesía industrial que sustituye importaciones, o sector medio desilusionado con que el espacio que antes representaba Irigoyen, después de la muerte de Irigoyen no se representa, o trabajadores que estaban en el anarquismo o en el comunismo y encuentran acá a alguien que efectivamente les habla en el lenguaje de ellos. Ese Perón llega al cerebro y llega al bolsillo, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Ahora, ¿quién es la que llega al corazón? Es Evita. Y la prueba irrefutable es que hay además de circunstancias internacionales, Plan Marshall, entre otros, luego de la muerte de Evita, hay en el peronismo, y el propio Perón lo reconoce, años después lo reconoce, hay como una especie no digo de cerrazón, pero sí de falta de apertura no hay quien le abra las ventanas. Y empiezan a predominar los que cierran la ventana. Y la ventana de Perón es la relación con el pueblo, en la Plaza de Mayo. Y después de la muerte de Evita, esto empieza como a quedar como encerrado, siendo un estratega y sabiendo dónde está el sujeto político más importante, que es el pueblo trabajador, empieza como a quedar encerrado. Por ejemplo, se tiene que ir Ramón Carrillo,
una figura clave en la construcción de un sistema de salud. O sea que Evita es la que abre las ventanas, y abre las ventanas desde el corazón. Yo creo que Evita jamás traicionaría a un humilde, que Evita, si estuviera viva, siempre estaría peleando por una redistribución de la riqueza y para que todos estemos dentro del tren, y estaría peleando por los humildes porque son los que están afuera del tren de la historia. Si esto quiere decir que Evita hoy estaría peleando contra el poder concentrado, sí, estaría peleando contra el poder concentrado, en favor de los más humildes. ¿Desde adentro del peronismo o hubiese dicho en algún momento que eso como fue el grupo de los 8 en los 90 con Menem, o fue tal vez antes otra decisión de dirigentes del peronismo muy relevantes que se fueron del PJ? Desde el sello, digamos, desde el propio partido, ¿te lo imaginás, Evita? Aunque parezca, es una ucronía pensarlo así, la ves ahí, desde el partido. No, si hoy la veo en el frente de todo. Vos me estás tocando una parte, yo me fui del PJ en algún momento, me fui candidato del FREPASO, armamos con Mordón. No lo recordaba, mirá, pero es verdad, sí. Fui candidato a Nacional por el FREPASO, bueno, después finalmente hubo un retorno me retiré de la política, volví con Kirchner. Creo que Evita hubiera enfrentado a Menem. No porque Menem era un peronista carismático, popular, pero en definitiva estaba realizando un modelo que era absolutamente lo opuesto. La aplicación de política neoliberal. Lo hubiera enfrentado. Si hubiera sería un acto de soberbia mía decirte que hubiera venido con nosotros al FREPASO, porque miro después la historia del FREPASO y parece que muchos de los que nosotros apoyamos después terminaron algunos en el PRO. Así que no puedo decirte eso. Lo que sí, hubiera enfrentado un peronismo que sea más aliado de los sectores concentrados y que se olvidara de los sectores más humildes. Esto no quiere decir que Evita esté planteando hubiera planteado la destrucción del sistema capitalista, no estoy diciendo eso. Sí, estoy diciendo en el marco del peronismo. Ahora, si se quedaba o no en el PJ, hay un montón de compañeros que se quedaron en el PJ, los Kirchner, por ejemplo, y que cuando tuvieron una oportunidad, en una circunstancia política distinta, porque justo a reconocer que era la era neoliberal cuando estaba Menem, lograron recuperar la esencia del primer peronismo y se quedaron en el PJ. Y muchos de los que estuvimos en el FREPASO estuvimos de vuelta con Kirchner, pero otro parece que siguieron otro derrotero. Gracias, Jorge, por la visita. Por favor, al contrario. Quedó gusto a Gracias, poco la Héctor. charla, pero te vamos a invitar en otra oportunidad. Muy bien. Muchas gracias por Muchas haber gracias. venido.